Le agradezco los minutos por estar con nosotros, un gran amigo de la casa, amigo de nuestro director Henry Rondinel. Nos está acompañando el día de hoy para conversar acerca del APRA y quizás algunos temitas más que tenemos en agenda. Porque don Jorge agarró el micrófono hace algunos días en el Congreso, homenaje a Víctor Raúl Haya de la Torre, y propuso unidad en el partido y terminaron saludándose y dándose la mano y diciendo o gritando una de las frases que quizás los más jóvenes no la recuerden o no la sepan: este es el APRA, ¿qué les parece? Cuando el APRA salía en movilizaciones y marchas en las calles, principalmente en los 80, yo lo recuerdo, en campañas políticas, ya cuando se había pasado la dictadura, el APRA salía a las calles y mostraba músculo, mostraba fuerza política. Este es el APRA, ¿qué les parece? Bueno, hoy esos dirigentes políticos quieren estar de regreso en la política nacional y propone Jorge del Castillo ir en una plancha junto a Mauricio Mulder. Don Jorge, un abrazo desde Tacna, muy buenos días. El APRA parece que quiere estar de moda, pero cuéntenos, ¿cuán real es esto de poder armar una plancha con Mauricio Mulder, que le soy sincero, en la cara no lo veía muy convencido o más sorprendido con la propuesta que usted le hacía ante los periodistas o cronistas parlamentarios? Bienvenido a Radio 1. Muchísimas gracias, una gran oportunidad de saludar a toda la ciudadanía de Tacna a través de Radio 1, que como usted dice, yo me considero amigo de la casa, ¿no? De su padre, y tantos que hemos trabajado estas cosas. Entonces, ahora estamos ante una coyuntura política en la que hemos evaluado que justamente una de las situaciones o condiciones que ha puesto al país como está es porque la política ha caído en manos de gente no preparada, de gente improvisada, y no faltan algunos aventureros. Entonces, esto ha producido, vamos a decir así, un descalabro. En los últimos 6 años, solamente por mencionar los 6 años, hemos tenido 6 presidentes. Esa inestabilidad pues no la aguanta ningún país. Cuente usted, por ejemplo, nos quejamos de la seguridad ciudadana y han habido 31 ministros del Interior. Entonces, yo creo que la política nacional, primero, hay que devolverle estabilidad, hay que volver a dar confianza. Los actores económicos, peruanos o extranjeros, funcionan si un gobierno da confianza. Creo que la experiencia que tenemos, a la cual se suma el empuje de nuestra juventud, que está preparada y capacitada durante algunos buenos años también, creo que es una buena fórmula para decir, mira, la política para los políticos, ya, punto final a la improvisación, al aventurerismo. Vamos a hacer cosas en serio, y yo creo que esto puede permitir perfectamente recuperar la economía, recuperar la seguridad ciudadana y recuperar una etapa de desarrollo económico con una buena redistribución social. Esa es nuestra idea central. Pero el 90-92, una campaña tremenda para destrozar y tumbarse a los partidos políticos, la hizo Fujimori. Y sí, desde ahí no hubo una posibilidad de recuperación de los partidos políticos hasta la gran marcha que se organizó en contra del fujimorismo y la caída del fujimorismo luego del video Curi Montesinos, y un regreso a la democracia con algunos partidos políticos con líderes muy renombrados, muy conocidos, el regreso de Alan García, la presencia de Alberto Andrade, la del propio Castañeda Locio, la de Alejandro Toledo, pero muchos de estos caídos en desgracia, o sus partidos cayendo en desgracia en el momento que les tocó tener o gobierno o representación parlamentaria, que no han estado a la altura de las circunstancias. Antes podía haber escándalos políticos, 1, 2, 3, pero a partir de la recuperación de la democracia se empezaron nuevamente a desatar más escándalos que involucraran a los congresistas. El anterior parlamento y ese parlamento es de lo peor que hemos visto en la historia de nuestro país. Es prácticamente tener criminales sentados en las curules del Parlamento de la República, y la gente cree que esos señores que están ahí sentados son políticos, que están sentados ahí son políticos, y lo que están haciendo son negociadores, cuasi empresarios que negocian normas y leyes, y no son los verdaderos políticos preparados para encabezar en nuestro país. ¿Cómo convencer a la población y la sociedad que está decepcionada
de la política, de que hay que votar por gente o con experiencia o con las ganas de entrar a hacer política y a no beneficiarse de el cargo que van a ocupar. Bueno, tiene usted muchísima razón, compartimos ese criterio. Las personas, no todos, pero un buen número de los que hoy están en la vida política nacional no son políticos, son politiqueros, que es un concepto distinto. Son gente que uno ni sabe ninguna trayectoria de vida democrática anterior, llegan y después nos enteramos que se reparten las cosas, que se comen los pollos, en fin, todas estas menjunjes que hemos visto en los últimos tiempos, ¿no? Pues, yo creo que hay que explicarle a la ciudadanía, hay que hacer docencia, porque muchas veces la gente vota y dice, bueno, no, yo estoy harto de los políticos, yo quiero caras nuevas. Y resulta que estos que están hoy eran las caras nuevas del momento. Y votaron por ellos. Entonces, es una falacia el argumento de la cara nueva, ¿no? De los nuevos rostros, de la renovación. Siempre tiene que haber renovación. Pero la renovación tiene que hacerse, pues, fundada en personas que han estudiado, que han practicado, que tienen algún mínimo de experiencia. Pues si tú pones a personas que jamás han visto la cosa pública, que no han gestionado una empresa, que no saben ni de qué se trata, pues ahí tienes los resultados de hoy. Entonces, creo que hay que haber una reflexión en el pueblo en general, en el pueblo tangneño, por ejemplo. Si revisamos cómo votaron la vez pasada, bueno, hay que hacer un acto de contrición, decir, oye, mira, yo no puedo cometer este error. Ya muchos se quejan hoy día de Dina Boluarte, pero hay que acordarse de quiénes son los que lo eligieron, ¿no? Con Pedro Castillo. Pues yo creo que estas cosas, esa improvisación en la política es la que no funciona. Pueden ser gente de buena voluntad, yo eso no lo discuto. Yo lo que digo, no están preparados. Simple y llanamente, manejar el Estado no es una broma, no lo hace cualquier persona, y menos aún si no tiene, pues, un ápice de experiencia mínima de gestión público-privada. Pero, don Jorge, ese mensaje o discurso de ustedes votaron por Castillo, se lo escucho a muchos políticos, principalmente de derecha, que tratan de justificar el mantener a Dina Boluarte en el cargo hasta finales del 2026. Y me parece que no hacen el análisis correcto de que la gente votó por Castillo con un voto ni siquiera consciente de por quién votaban, sino con un voto de protesta obligado al abandono, a la situación política, a la discriminación y a los hechos que la política nacional ha llevado permanentemente durante años a los pueblos más excluidos del país. Y yo no le voy a negar acá, porque quizás usted lo va a mencionar, de que el gobierno de Alan García los números funcionarios y la pobreza disminuyó, pero después de eso, ¿qué es lo que vino y qué pasó en el país? Y la gente se indigna, se molesta, ve escándalo tras escándalo, la pantalla la prende, el congresista tanto, el presidente tanto, el ministro tanto, etcétera, etcétera, lo ve permanentemente, y después vienen y le dicen, bueno, vota por mí. ¿Y cómo voy a votar por ti? Viene un voto de arrastre e indignación. Empezó con Pescadito, acuérdese del FREPAP, y terminó con Del Castillo. Y lo más probable es que en la siguiente elección ese mismo voto se vaya por el radical, el que ofrezca cualquier tema sin sustento en el interior del país, y no vote por los políticos, porque los políticos no están entendiendo el voto que está enviando gran parte del sur y de la sierra de nuestro país. A ver, le agradezco el recuerdo del gobierno de Alan García. Y Alan tuvo, por ejemplo, para Tacna una especial dedicación, ¿no? Tanto en el primero como en el segundo gobierno, eso es verdad. Y de eso se trata. Los nuevos votantes, 2,5 millones de jóvenes van a votar por primera vez. Cuando fue nuestro gobierno, estaban naciendo, o tenían muy pocos años. Entonces, por ejemplo, demostrar eso. Mira, acá sí hubo un gobierno eficiente, que crecía 7, 8, 9%, no crecía 2 como ahora, o 3 que dicen que van a hacer, crecía el triple. Y ese crecimiento triple es lo que representa la posibilidad de que esos muchachos tengan trabajo, tengan estudios, tengan mejor tecnología, ¿no? Vengan los nuevos instrumentos como la inteligencia artificial y otras cosas que seguramente se irán innovando. Entonces, yo sé que no es fácil llegar con ese mensaje, porque a veces el joven puede no estar atento a ese tipo de cosas, y más aún si se lo dice una persona mayor, ¿no? No escucho a este. Pero
creo que hay que abrir los oídos y los ojos de la ciudadanía, más aún los de la juventud que no han vivido esta etapa, para que sepan que la política no es esto. Los políticos de verdad no son los que están ahora, son los que tuvimos un éxito hace algunos tiempos y se bajó la pobreza 20 puntos la pobreza. No 20%, sino 20 puntos, que es una cifra mucho más grande. O sea, de 48 a 28. Y eso nunca había pasado en la vida republicana. Se crearon más de 3 millones de puestos de trabajo, nunca había pasado en la vida republicana. Y creo que nosotros tenemos las condiciones para volver a poner a Perú de la mejor manera. Pensando en el sur, por ejemplo, nosotros somos partidarios de retomar el gasoducto del sur, que viene, el gasoducto trasandino del sur, que tiene que llevar el ducto hasta Tacna, ¿no? Hilo, Tacna, por ejemplo, en donde tendrá que instalarse nuevas plantas y llevar energía más barata, etcétera, pasando por supuesto por Cusco, Puno, Arequipa. Nosotros somos impulsores del Puerto Grau, por ejemplo, que es otra aspiración importante que el partido aprista propuso hace un tiempo y que hay que llevar adelante. Tenemos que estudiar cuál es el beneficio que saca Tacna de la incorporación de las millas marinas que se ganaron después del tema con Chile. Y eso hay que estudiarlo para ver qué significa. ¿Esa pesca le está aportando algo a Tacna? No lo sabemos con claridad, pero hay que hacerlo, ¿no? Y hay que seguir las rutas de penetración, traspaso hasta Bolivia para poder servir apropiadamente al departamento. Estos son temas que los tenemos pensados. Y sobre eso yo diría, el factor seguridad ciudadana me parece que es fundamental y prioritario. Para eso es la experiencia, para saber de frente qué cosa es lo que vas a hacer y no ponerte a especular qué cosa es lo que viene después. Así que esos son nuestras ideas y espero que podamos tener la oportunidad de expresarlas a través de ustedes y por diversos medios al pueblo. Y por supuesto, además, siempre una cercanía. Ya viene la procesión de la bandera, el día 28, que por supuesto que vamos a estar ahí, como siempre hemos estado, con o sin elecciones, pero siempre hemos estado porque tenemos un cariño especial por esta tierra. Don Jorge, y la foto que se ve de usted con Müller, o la imagen que se ve de usted con Müller, son dos reconocidos dirigentes políticos dentro del APRA en ese momento, pero ¿cómo está la casa? O sea, ¿está ordenado o no? Porque es de lo que se quejan la mayoría de apristas y de familias apristas, se lo comento acá en el sur del país, cuando escriben o mandan audios internos del APRA o de conversaciones con el APRA, que lo que dicen es principalmente que tal dirigente maneja el partido, la Secretaría General local, no para sus intereses, para colocar sus candidatos, y que no hay verdaderas convocatorias de unidad de toda la familia, y quiero decirlo como familia aprista porque son familias enteras apristas que se han heredado la posición política, pero que están reacios a participar de la vida activa porque sienten quizás a un APRA muy sectario o muy dividido en sectores o en dirigentes por corrientes internas. Si eso no lo solucionan, el futuro del APRA no es promisorio, porque la división nos va a llevar a que la propia gente vaya a mirar a otros personajes políticos. Por eso el acuerdo ahí en plancha presidencial con Mauricio Müller tiene la intención de superar esas diferencias, porque siendo, como usted dice, los dos personajes más visibles del APRA unidos, entonces la conclusión inmediata es: acá hay unidad. Yo sé que hay también dificultades locales, pero las vamos a superar de la siguiente manera. El partido va a hacer elecciones y respetaremos a quien salga elegido en el departamento. Hay un cupo para senador regional, puede haber otro más al Senado Nacional y 2 cupos para diputados. Entonces, yo creo que cualquier diferencia que hubiera se tiene que resolver por el voto ciudadano, por el voto por el militante aprista que tiene que elegir. Un aprista, un voto es lo que hemos acordado, se vota individualmente y así es como se tiene que elegir en Tacna y en todo el Perú. Sé que hay dificultades,
pero yo tengo una magnífica relación con los dirigentes. El compañero Lewis Cruz es el secretario general, los otros compañeros que por años han sostenido al APRA, Santiago Terraza, Condori, el compañero Chang, todos son gente de primer nivel a los cuales yo no puedo, Carlos Hurtado, Chang me refiero, yo no puedo estimarles nada, por el contrario, agradecerles que aún en las etapas más difíciles ellos han tenido el partido con toda la fuerza del mundo. Y entre ellos la mujer taneña, que se caracteriza no solamente por su patriotismo, sino dentro del APRA también por su actitud sólida, férrea y de defensa de la institución. Así que vamos confiados en que las cosas vayan bien. Tenemos que combinar más juventud en nuestro equipo, no solamente en la plancha, sino en las listas parlamentarias, por supuesto. Y bueno, vamos para adelante. Yo creo que una para renovada y con experiencia es una buena fórmula. ¿Pero usted candidato presidencial? Bueno, vamos a elegir, también se va a votar, ¿no? Se va a elegir el 30 de noviembre, la fecha oficial, en que el partido hay varias planchas. Eso es bueno, porque demuestra que... Pero usted le ha dicho a Mauricio, vamos juntos. Sí, vamos juntos, por supuesto. Vamos juntos en una plancha presidencial a la que hay que completarla con una mujer. Ya. Para la fórmula, ¿ya? Sí, que eso es lo que vamos a hacer. Pero ¿ya es real que Carla García se ha ido con Velázquez, Gesquén y Abanto? No se ha ido a ningún lado. Carla ha hecho una expresión, no ha dicho que esa sea una fórmula. Ya. Ha hecho una expresión que vamos por un partido renovado, una cosa así, ¿no? Me parece bien, ella es una persona de primer nivel, y yo la aprecio y la quiero muchísimo. ¿Cómo no va a ser? Entonces, vamos a ver, eso se va a elegir todavía en los próximos días, por lo menos, seguramente habrá varias fórmulas. Y si las hay, tal como ella misma ha puesto en su Twitter ayer, todos los que no ganamos, si es que no ganamos, tenemos que apoyar al que gana. Ese es nuestro deber, y eso es lo bueno del partido. Ya, y si no es Carla García, ¿en qué otra mujer piensa? Bueno, hay varias compañeras que están calificadas, pero obviamente Mauricio y yo y otros dirigentes tenemos que pensar en proponer. Ella es una persona que siempre la tenemos presente, por supuesto. Para nada, está descartada en nada. Ahora, ¿no? Un poco para pasar la valla electoral, 5%, porque van solos, pero para hacer la segunda vuelta se están sacando cálculos que solo se van a necesitar 9. El APRA puede tener 10, claro, perfectamente. Pues si van unidos. Pues por eso mismo. Esa es la razón de ser, de tener un acuerdo común. Entre otras cosas, entre otros sectores del partido, obviamente. Pues ustedes han tenido diferencias muy grandes, incluso una que quedó filmada en el Parlamento Nacional. Doblemente meritorio que personas que hemos tenido diferencias fuertes, pero tenemos la inteligencia y el nivel de Estado de sabernos entender cuando se trata de servir al Perú. Eso es muy importante, y por supuesto de defender a nuestro partido. Entonces, qué bueno, mientras estamos viendo, hay una serie de candidatos que son dueños de partidos o han alquilado un vientre para ser candidatos. Bueno, pero mientras esa gente se divide, el APRA se une. Fíjese qué coincidencia. Y con la experiencia que tiene, ¿siente preparado Enrique Valderrama? Está en proceso de preparación, diría yo. Es una buena persona, está en proceso de preparación. ¿Por qué digo proceso? Porque, por ejemplo, yo para llegar a ser ministro, antes de ser ministro, de ser primer ministro, fui parlamentario, fui prefecto, fui alcalde provincial y metropolitano. Entonces, una experiencia. Ahí la Torre decía, el municipio es el primer peldaño de la democracia, ¿no? Entonces, la política, como en todo, se sube peldaño a peldaño. Quien pretende saltar con garrocha a un espacio puede tener problemas después. No solamente él, sino el país o el partido que representa. Pero el problema es que hemos tenido, lamentablemente, a mucha gente con bastante experiencia permanentemente dentro de los partidos políticos que no han dejado espacio para que los jóvenes vayan ingresando del sistema político del país, más allá de un municipio, como congresistas de la República. Las peleas son intestinas en los partidos políticos por ocupar los primeros lugares. Bueno, las peleas son por el voto.
y el que gana con el voto es el que entra. Nadie lo pone a dedo, ojo, inclusive hay un voto preferencial. Si es que nuestro grupo, por ejemplo, la última célula parlamentaria tenía 2 jóvenes, de los 5, dos jóvenes. Así que no es que alguien le cierre a la juventud, la juventud se tiene que preparar. Yo, por ejemplo, preparo a muchos jóvenes, y los impulso, y los preparo en todos los terrenos, y todos no tienen que ser parlamentarios. Pueden empezar siendo regidores de su distrito, alcaldes distritales, provinciales, al gobierno regional. No todo es el Congreso. En el Congreso entran, pues, vamos a suponer que entren 10. Ya, ok, pero hay 130 aspirantes. Entonces, entran 10, ok, ojalá entraran más, pero no hay más sitio. Entonces, los demás tienen otras opciones. Tenemos elecciones regionales y municipales pocos meses después. Entonces, creo que eso hay que verlo. Yo entiendo que la juventud obviamente presiona, pide espacios, pero eso se gana en el tiempo. Yo cuando era muchacho también a veces pensaba, bueno, oye, acá nunca voy a llegar, los compañeros no nos dejan, pero no es que no nos dejen, estábamos aprendiendo nosotros. Yo cuando ingresé por vez primera al Congreso, yo tenía pues ahí a Luis Alberto Sánchez, a Prelé, a Armando, y los escuchaba y aprendía. ¿Cómo no lo iba a hacer así? Y eso, y quizás lo que el bagaje que hoy día pueda manejar es la consecuencia de eso, de saber escuchar y aprender. Y no se me ocurrió a mí pisarle a la cabeza a nadie para subir. Ahora, don Jorge, uno siente que la gente no quiere votar por los partidos políticos que hoy tienen representatividad parlamentaria. O sea, ponen en la cabeza al fujimorismo y Alianza para el Progreso como los principales aliados de este gobierno, que tiene 2 a 3% de aprobación. El Congreso anda por las mismas, y la gente ahí quiere meter en el saco a Renovación, a Podemos, a Avanza País, a Perú Libre y otros sectores de izquierda con representación, y meterá a Somos Perú y a los niños de Acción Popular, y quiere desaparecer básicamente eso. ¿No siente que también ahí su defensa a Patricia Benavides también puede afectar al APRA? Porque la gente siente que este sistema, que es Congreso, que es Presidencia, que es Tribunal Constitucional, que es Junta Nacional de Justicia, y todo lo que vemos, también la gente lo quiere cambiar, lo quiere borrar. Entonces también tendrían que borrar que defienda a la doctora Adela Espinosa. Todo, la gente quiere todo, borrar todo. Sí, pues, pero es que la gente no puede actuar así. Por borrar todo, eligieron a Pedro Castillo. Ahí están las consecuencias. Por borrar todo, eligieron a Toledo, que hoy día está preso. Por borrar todo, eligieron a Ollantumala, que también está preso. Y a Vizcarra, que le falta poco, pesa en la cárcel. O sea, la gente tiene que pensar, no se trata de que se vayan todos y vamos a destruir todo y ya no reconocemos a nadie. Eso es un error. Es un error absoluto que merece una reflexión. Yo comprendo que puede haber una actitud reactiva de un sector de la ciudadanía, pero entiendo que puede haber también una actitud muy negativa a los miembros que están hoy en el Congreso. Nosotros no estamos en el Congreso. Pero yo respeto a las instituciones, la gente tendrá que escoger bien a quien vota, y no solamente por el partido, sino la persona por la que vota. Así que creo que esto es importante. La gente no puede rifar los siguientes 5 años del Perú. A eso voy, o sea, como le tengo bronca a esta gente, voto por este que no conozco. Pero es que, don Jorge, con eso hemos empezado. O sea, cada vez no hay políticos dentro de la política, es lo que usted me ha dicho, ¿no es cierto? Políticos política para los políticos, eso no hay. Y la gente hoy, con el voto indignado, con el voto molesto, no piensa eso. O sea, dice, ¿sabe qué? Bajémonos todo esto, porque yo no los aguanto, no los soporto, no tengo tiempo ni de marchar y tengo miedo de marchar, ¿no? Pero sí en encuestas o en otros doy mi opinión, participo, y en la calle uno lo siente que tiene el voto acá en el bolsillito de atrás del pantalón, al lado del pañuelo, listo para el día que hay que ir a votar y decir no, y por el más radical o por el que la corriente en su momento lo lleve y termine destruyendo esto, que es malo, yo no le estoy justificando el tema, sino que hay que tener la sintonía con la gente para llegar a la gente, para explicarle los temas de lo que hay que hacer en los cambios en la política. Pero si nos ven en ciertos sistemas y en ciertas movidas políticas, pues no, ¿saben qué? Vamos por otro, y así terminamos recogiendo castillos o pescaditos.
Bueno, justamente lo que estamos haciendo en esta entrevista es docencia, ¿no? Estamos explicando a la gente. Algunos entenderán, otros no. Pero, por ejemplo, defender a la doctora Benavides, que de paso hemos ganado la causa, ¿no? No la hemos perdido, la hemos ganado. Y hemos cortado un abuso, un atropello, un complot. Entonces, eso es bueno porque demuestra que en el Perú se puede ejercer la democracia, que hay libertades y que hay derechos y uno puede reclamar y ganar. Entonces, y no tiene nada que ver con la política, porque la doctora Benavides es una fiscal que no está en política ni va a estar tampoco. Entonces, yo lo defendí. Pero ellos investigan a los políticos, pues. Y para llegar a que todos los políticos, desde Dina Boluarte a 130 congresistas lleguen a tribunales, se necesita una fiscalía que independientemente los pueda investigar y los pueda acusar ante el Poder Judicial. Si se toma la fiscalía, se controla la fiscalía, ellos pueden cerrar investigaciones, archivar investigaciones y no se llega a encontrar justicia. La gente siente eso cuando ve a una María Acuña, hermana de Acuña, no ocupando acusaciones constitucionales con denuncia, invadiendo terrenos en 2 ciudades y teniendo toda una mafia ahí con el hermano y todo lo demás. O sea, no se llega a buen puerto con las denuncias blindando parlamentarios. Bueno, pero ese es un partido, ese sabe cómo se llama y quién es el dueño. No, eso ya se hace. Pero no por el tema del señor Acuña nos cargan a todos. ¿Le puedo sacar todos los niños? Sí, de Acción Popular. Claro. ¿Qué tenemos que ver nosotros con eso? No, pero le digo, la gente mira eso, o sea, se harta de esos políticos. Y siente que la fiscalía los protege, los blinda, el Congreso también los blinda y juegan en pared y no se llega a tenerlos. Tenemos a un presidente del Congreso investigado por violación. Yo no estoy de acuerdo con eso en lo absoluto, pero como usted comprenderá. Y usted ha mencionado a padres de la patria. Estos son parias de la patria. Usted ha mencionado a Prialé, que yo también lo he visto, a Luis Alberto Sánchez, que también lo he visto. Yo me acuerdo mucho de Fernando León de Vivero, de presidente de la Cámara de Diputados. Me acuerdo de Villanueva del Campo, hablando solamente de la célula Prisa, de usted mucho más joven en el Congreso de la República, de varios parlamentarios. También puedo acordar de Genaro de Esma, de Hugo Blanco, de Javier Escanseco, de Jorge del Prado, de Ramírez del Villar, de Osterling, ¿no? De muchos políticos en realidad que estaban en el Parlamento de la República, ¿no? En ese momento, y que no veíamos lo que hay ahora, pues, don Jorge. Bueno, nosotros somos de esa escuela precisamente, de lo que usted ha mencionado. Y los jóvenes no se acuerdan de eso, ¿ah? Posiblemente. Los jóvenes hoy son dibujitos. Hay que hacerlo acordar a la juventud, hay que decirle, hay que, digamos, exponer, hacer cultura política con el tema. Y decir, esta gente, cuando tuvo un gobierno, tuvo éxito. El Perú crecía como nunca. Había trabajo mucho más que otros tiempos. Entonces, eso hay que decirle, no nos mezclen, no nos metan en la bolsa de los politiqueros que hoy están en el Congreso, que no son todos, por supuesto, hay gente muy, muy rescatable ahí, no hay que generalizar, pero lo interesante es que vuelva a la política a los políticos, de verdad, a los que hemos estudiado el país, a los que lo recorremos, a los que conocemos, a los que no estamos metidos en negocios ni cosas por el estilo, sino estamos dedicados al servicio de la patria. Ese es el objetivo central de lo que nosotros queremos. Entonces, yo para Tacna, por ejemplo, he tenido ideas interesantes, importantes, ¿no? Yo creo que Tacna merece un desarrollo superior al que tiene. Es una linda ciudad, pero por ponerle un caso simple, ¿quién diablos arregla el tren que se cortó en el territorio chileno con un hueco? Se cae un puente y no lo arregla por eso, la Cancillería y el Ministerio de Transporte, ¿no? A eso me refiero. Ni la Cancillería ni el Ministerio de Transporte. Y eso que yo les he pasado el dato a ellos, esto ha pasado tal día en tal lugar, porque el otro día que vine me pasé hasta Chile para revisar el tema, ¿no? Entonces, vivo pendiente del tema. Yo creo que es una ley que debe permitir la inversión extranjera en Tacna. ¿Por qué no? ¿Por qué la inversión extranjera se va a Moquegua y Arequipa y no en Tacna? ¿Cuál es la razón? ¿Te das cuenta? Eso hay que corregirlo.
en la ley. Y eso yo estoy seguro que le traería un enorme proceso de desarrollo económico a Tacna, superior a lo que tiene. Y abriría, cerrando nomás lo del tren, tanto hablamos en Lima de trenes, ¿por qué no ponemos un tren moderno tan marica y vendrían los chilenos a montones a servirse a Tacna como ya lo hacen? Pero eso podría aumentarse muchísimo más. Entonces, hay que tener las ideas en la cabeza ya, no venir a aprender desde cero. Creo que esto es lo que nos va a ayudar a nosotros y estoy seguro que podremos servir mejor al Perú, porque así como tengo en la cabeza lo de Tacna, también lo tengo de todos y cada uno de los departamentos, y no solamente yo, somos un equipo. Eso es lo interesante, que tiene gente de experiencia, gente nueva, y esa combinación yo creo que es muy productiva para el Perú. Gracias, don Jorge, por acompañarnos el día de hoy. Encantado, nos vemos el 28 por allá. Lo esperamos por acá y si puede venir un momento a la cabina de la radio, lo recibimos con mucho gusto. Muchas gracias. Encantadísimo, gracias. Gracias. 9:32 de la mañana.